¿Saben que estamos en época de elecciones? ¿Sabían eso? Tremendo, ¿no? Todavía, en cualquier momento ya empiezan las campañas que te vuelven loco con la publicidad, todo. Pero están como, sienten como que hay como se respira, ¿no? Como, ¿no? Y aparecen los candidatos. ¿Usted ya tiene su candidato? ¿Cuántos tienen candidato? ¿Cuántos no tienen candidato? Uy, la mayoría. ¿Cuántos no saben, no quieren que les hablen del tema porque se deprime? La mayoría, ¿no? Es como que uno dice, prefiero olvidarme por un tiempo y que nadie me hable de eso. Pero qué tremendo que cuando viene este tiempo, ¿no? de elecciones, es como que se trabaja mucho en el marketing, ¿no? El marketing, los que trabajan de eso es la época donde más facturan, ¿no? Los que hacen publicidad, todo eso laburan mucho porque se hace mucho marketing en redes, ¿no? Cada candidato te dice, votame a mí que soy el mejor, ¿no? Dice así, algo parecido. Yo voy a hacer que todos tus sueños se hagan realidad. Yo voy a hacer tal cosa. Y si no, te hacen toda una... Bueno, hay varias estrategias, no les voy a hablar ahora pero bueno, ustedes saben que hay mucha gente que se dedica a crear esto, ¿no? Crear un candidato. Y ¿saben que se crean los candidatos? ¿Sí o no, Adrián? ¿Se crean? Se arma el candidato, ¿no? Se le hace vestir de tal forma, que diga tal cosa, ¿no? Y mucha gente cuando... Es como que le dicen, vos tenés que decir lo que la gente quiere escuchar. ¿No? Entonces no vengas. Vos tenés que decir que no va a haber más inflación. Y si te preguntan cómo vas a hacer, decís, no, bueno, me voy porque me llaman. O sea, te dicen, tenés que decir, te arman el candidato, ¿no? Tenés que bajar tantos kilos porque con esa panza no te va a votar nadie, tenés que tener determinada imagen, todo ¿no? Con tal de encandilar a la gente. ¿No? Con tal, ¿qué es encandilar? Bueno, impresionar, ¿no? Vos tenés que impresionar, ¿no? Y algunos hablan y vos decís, como habla no lo vota nadie. Por ahí el tipo es re bueno digamos, gestionando, cómo funciona, pero, ¿viste? Habla mal. O habla como una papa en la boca. ¿Qué sé yo? ¿Viste? O habla medio, se come las heces. Nosotros vamos a conquistar. Eso está bien para Messi, qué sé yo, porque juega al fútbol. Pero vos le decís, viste, un candidato no puede andar, y nosotros acá estamos. Y tiene que tener un furcio, digamos, un error en algún mensaje, por ejemplo, dice, votas ahí, o algo así. ¿Te acordás de una propaganda que decía uno, vos que estás ahí? Y todo el mundo sabía que él no hablaba así, pero... Alguien le dijo, vos tenés que decir eso, así te votan los del norte, qué sé yo, y se mandó con él. Porque hay algunos asesores que son de terror. Le decís, ¿quién lo asesoró a este tipo? ¿No? O le hace hacer algunos spot de televisión, ¿no? En algunos lugares. Vos, por ejemplo, hacé de cuenta que vas en el colectivo. Como que estás andando ahí con la gente y todo está armado. Todo el mundo sabe que el tipo no se sube nunca al colectivo, nunca se subió en su vida a un colectivo. O a uno que le preguntaron, ¿cuánto está el boleto de colectivo? Dijo, 20 centavos, dijo. nunca había subido un colectivo en su vida. Cuando le dijeron, ¿cuánto valía un boleto de colectivo? Claro, y ya, con eso dice, esta gente, ¿cómo voy a votar a alguien que no sabe cuánto puede valer un boleto de colectivo? O sea... Es tremendo todo eso hay gente que se dedica y labura mucho de eso. No vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de que cómo a veces las personas se dejan encandilar por alguien, ¿no? Y por ahí esa persona tiene que hacer una acting, ¿no? Tiene que ser como, ¿no? Por ahí muy efusivo o hacer determinadas cosas, entra con alguna música, todo para generar impacto, ¿no? Y atracción de la gente, caudal ¿no? de me gusta, de qué sé yo, de seguidores, tiene que tener mucha... Y mucha gente se deja encandilar por... No, claro, la gente se deja encandilar porque quiere a alguien que venga a sacar y a arreglarle los líos que estamos viviendo. Entonces cualquiera que viene y hace un buen mix de todo, claro, genera impacto. Entonces esa atracción, ese encandilamiento, hace que mucha gente después del tiempo se desilusione. ¿Se han desilusionado alguna vez de alguna persona? No, que vos decís, chao, esta persona me impresionó.
Entonces, claro, cuando uno se impresiona, se desilusiona, se impresiona, se desilusiona, se encandila, se desencandila, ya no me encandila más nadie. Tiene que venir, no sé, Elon Musk y decir voy a ser presidente de la Argentina. Y vos decís, bueno, a ver si el tipo con la guita que tiene algo hace. Pero uno es como que ya perdió mucho ¿no? Pero es así, digamos, bueno, vivimos en democracia, es la única forma, tenemos que generar, ¿no? Esta semana hubo un lío con algunos candidatos que querían volver a hacer y una corte que salió a decir, todo lío, pero todo porque hay que impresionar, hay que impactar y muchas veces genera eso, ¿no? Que uno se deja encandilar porque compra una imagen, compra un mensaje, por eso nosotros siempre le recomendamos, no le decimos a quién vote, pero sí le decimos a la gente, no se deje encandilar, no compre espejitos de colores, no deje que un par de palabras o imágenes que te lleven, sino estudie bien qué es lo que la persona propone, cuáles son sus fundamentos, qué valores tiene, qué piensa sobre algunos temas que para nosotros son trascendentales respecto de la fe y qué es lo que nosotros anhelamos de una persona. Eso es lo que nosotros recomendamos. Pero ¿qué pasa? Puede más el marketing, puede más el impacto de todo eso, ¿no? El encandelamiento. Pero no solamente en la política, también ocurre en el arte. ¿No? Por ahí aparece un artista y de repente la pega con algo y genera muchísimo cúmulo de gente que... Y por ahí uno dice, ¿pero qué le vieron a esta persona? Pero en el momento es un furor y es como una bola de nieve y genera ese impacto, ¿no? Y uno a veces dice, bueno, hay que prepararse para medir bien las consecuencias, ¿no? Y cuando uno se deja encandilar, sabe que puede llegar a ser manipulado, ¿no? O te pueden llegar a hacer cosas. Hay gente que en ese encandilamiento hace cosas que no haría si no fuera de esa forma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando uno, eso mismo, ese efecto, uno lo lleva al plano espiritual? Y el encandilamiento viene de algo que es mucho más grande que cualquier ser humano, que es la presencia de Dios, ¿no? Que sea Dios el que nos apasione, que sea Dios el que nos encandile, que nos lleve a vivir una vida de esperanza, de fe, que sea Dios el que nos apasione, que nos toque, que nos deslumbre, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ya no me deslumbra ninguna, pero me deslumbra Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque una persona que vive en ese... En inglés hay una palabra que se llama O. Se pronuncia O, pero es ¿cómo se escribe? Au, ¿no? Una cosa así. Es como un impacto, ¿no? Como que uno es, wow, ¿no? Y eso, yo creo que eso es lo que nos mantiene siempre vivos en nuestra fe. El día que perdemos ese encandilamiento, ese enamoramiento, podemos decir, la Biblia en Apocalipsis habla de volver al primer amor, ¿no? Del primer amor. Y es ese encandilamiento, eso que es la persona, bueno, es lo que mi esposa cada vez que me ve siente. No tengo... Gloria a Dios, no está, ¿no? Ah, ya está, mirá. Tremendo. Cuando yo la veo, es tremendo. Sobre todo cuando me levanto. Con esa cara de... Vieron que los novios, ay, sí, me encandila. La primera noche que se levanta después de la luna de miel, dice, ¿y este quién es? ¿Yo me casé con esto? Claro, porque uno es como que el otro día, como se le va el velo. No es así. En el Señor no es así. Pero quiero llevarlos a un pasaje de la palabra donde lo vemos a Saulo encandilado por el Señor. Encandilado por el Señor. Fue su encuentro que fue, él lo relata en 3 oportunidades en el libro de los Hechos. Vamos a buscarlo en el capítulo 22, donde Saulo tiene ese encuentro con la luz que lo encandila, ¿no? Y vamos a leerlo, si lo tenemos por ahí. Dice, sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco,
dice el apóstol Pablo, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban, vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Y vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley, a quien respetaban muchos de los judíos que allí vivían. Y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Y luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Tremendo. Tremendo. Relata Pablo en este pasaje el que lo escribe su amigo Lucas, el médico, y relata esa experiencia tan maravillosa que había tenido el que luego fue el apóstol Pablo, ¿no? Él iba, dice, camino a Damasco. Damasco era el lugar donde era la capital de Siria. Él iba desde Jerusalén. Iban a Damasco porque él llevaba, dice en otro pasaje, cartas de los sumos sacerdotes para ir a perseguir y encarcelar a todos los cristianos que había en Damasco. O sea que lo vemos a Saulo como una persona fortalecida por el poder del hombre. Saulo venía caminando en su seguridad de tener el conocimiento de la ley, de tener cartas para ir a perseguir a todo el camino, le decían todos los que pertenecían al camino. Iba en esas ínfulas de una persona que tenía todo bajo control. Pero qué tremendo que esos discípulos que estaban en Damasco no se imaginaban lo que iba a pasar. Esa escena donde parecía donde el infierno venía contra la iglesia que estaban haciendo ahí en Damasco, y venía el apóstol. Acuérdense que habían apedreado a Esteban, al evangelista, lo habían apedreado en Jerusalén en el capítulo 7 de los Hechos, y 2 capítulos más cuenta Pablo, viene este tema de su transformación y su encandilamiento con el Señor, y ahí viene como que esa escena, ¿no? Una iglesia que estaba como perseguida, como que estaba oprimida, y el que venía con todas las cartas para venir a meter preso a todos los cristianos, de repente, pumba, se encuentra con el Señor. Le sale Dios en el momento menos pensado. Yo creo que nadie se imaginaba esta escena del Señor, esta jugada maestra de Dios. Porque de verdad que la conversión de Pablo fue una jugada maestra del Señor para transformar la iglesia primitiva. Pablo fue el apóstol que más llevó el evangelio a todo el pueblo de los gentiles en toda la iglesia primitiva. Pablo fue la persona que Dios usó para llevar el ministerio fuera de las puertas de Jerusalén a todas las ciudades. Pablo fue la persona que Dios usó para llevar el evangelio a donde no se hubiera imaginado que podía llegar. ¿Y cómo fue? Una persona que venía caminando, creído que tenía todo bajo control. Y así nos pasa cuando nos encontramos con Dios. Uno cree que es autosuficiente, uno cree que tiene todo, pero de repente te encontrás con el Señor y te cambia todo, ¿verdad? Y qué bueno que vemos este pasaje donde lo vemos al apóstol Pablo quebrado delante del Señor. Y yo me imagino claro, la iglesia nunca se hubiera imaginado que esta iba a ser la forma, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos venían bajo presión, ¿no? Este hombre venía, todos esos acompañantes que llevaba Pablo, no eran, era la pesada, ¿no? Era la pesada, venían con todos los instrumentos legales
para atacar. Ahora, cuando uno lee las promesas del Señor, ¿saben que tenemos promesas? Quizás alguno está siendo atacado, el enemigo parece que se levanta como un gran gigante sobre alguna de nuestras vidas. A mí me ha pasado en algunos momentos de ver que venía como una noche, ¿no? Como un momento de tiniebla, de oscuridad, pero uno tiene las promesas del Señor. Yo quiero leer con vos Isaías capítulo 54. Miren lo que dice esta palabra. Dice: si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque, caerá ante ti, dice Isaías. Dice: no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia de que de mí procede, afirma el Señor. Tenemos promesa. ¿Alguien viene contra vos? El Señor dice: lo hará sin mí. Y si se levanta alguien enjuiciándote, delante de ti caerá, dice la palabra del Señor. ¿Te animás a declarar eso? El Señor es mi defensa. El Señor pelea por tu vida. El Señor está del lado de su pueblo. Él nunca nos va a dejar. Si hay alguna arma, si hay algún plan, si hay algo de la oscuridad que viene, ojo, que todavía el Señor está listo para defender a su pueblo. ¿Amén? Quizás estás en un momento de lucha, en un momento de dificultad, pero está por entrar a jugar el Señor en esa escena. Y así fue. El Señor se le revela, se le presenta a Pablo con algo, imagínese esa luz. Dice que era pleno mediodía y esa luz tremenda que viene del cielo. Claro, imagínese quién creó la luz. Dios. ¿Quién venía? Dios. O sea que la luz de Dios es más fuerte que la luz. Vino una super luz. Una recontra. Vino como si fuera 1000 soles. Porque Él creó todos los soles que hay. Entonces vienen los 1000 soles en uno y te dice: ¿qué pasa? No. Porque fue una cosa así, como diciendo: no, yo soy a quien vos, ¿qué te pasa? ¿Tenías problemita conmigo? Yo soy a quien vos estás persiguiendo. ¿Qué onda? No, todo bien con vos, ¿eh? Tremendo, me encanta esto. Porque en otra versión dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son patadas. Y el aguijón es cuando lo pinchaban al toro y el toro pateaba, ¿no? Entonces, me estás pateando, dijo el Señor. Estás pateando a mi iglesia. Estás pateando a mis discípulos. Y no lo voy a permitir. Así que vino el Señor en persona y le dijo: ¿qué te pasa, chabón? Imagínate, Pablo venía con todas las cartas. Voy a meter preso, todas estas cristianas. Cancherito, ¿viste? Venía Pablo cancherito. Y de repente, ¡pah!, se le cae ahí la gloria de Dios. ¿Saben que tenemos un Dios grande? Un Dios poderoso. Hay muchas maneras de ver esto. Hay una manera personal de Pablo, como él recibe este encuentro con la luz. Él no conocía al verdadero Dios. Él dice más adelante que todo lo que él conocía no servía para nada. Él era un religioso, venía de una familia de sacerdotes, él tenía mucho renombre, tenía mucha confianza en sí mismo, fue a estudiar a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros. Él sabía mucho de teología, sabía un montón, pero eso delante del Todopoderoso no le servía de nada. Él tenía muchísimas cosas para qué apoyarse en su propia vida, tenía muchos contactos. ¿Viste? La gente dice: yo voy a triunfar porque tengo muchos contactos. ¿De qué te sirven los contactos delante del Dios Todopoderoso? En ese momento no existen más, pero él se encuentra con esta presencia maravillosa que lo sacude, se cae al suelo. Lo tenía en el suelo, el gran Pablo que venía persiguiendo a la iglesia en el suelo, tirado ahí, delante de esa presencia majestuosa, que le dice: ¿qué te pasa, chabón? ¿Por qué me perseguís?
Y ahí se le revela el Señor, ¿no? Qué tremenda esa revelación de Dios, pero la revelación de esa luz lo dejó ciego. Qué imagen esta, ¿no? Quedó ciego, lo cegó, de tal manera que estuvo 3 días sin ver. El gran Pablo, que venía a perseguir a la iglesia de Damasco, entró así. Así. Mansito como un pollito. El gran Pablo entró así a Damasco. Y encima el Señor le dice, se te va a decir lo que tenés que hacer. Como diciendo, te sujetás a la iglesia. Es como, viste, se convirtió, no sé, el gran gurú, viste, el súper. Y la gente, ay, que me firme un autógrafo, vení, firmame. No, se te va a decir lo que tenés que hacer, punto. Sos uno más acá. Tremendo. No. Este pasaje es como que te saca, como decir, pero era Pablo, era el que iba a hacer tanta obra. Sí, bueno, pero tranquilo, ¿eh? Se le va a decir lo que tiene que hacer. Es un obrero más, es un discípulo más y es uno que va a hacer se le va a dar instrucciones cuál es su misión. En otro pasaje, en capítulo 9, vamos a leer cómo Dios le habla por el otro lado a Ananías. Ananías era el que tenía que ejercer de autoridad. Y Dios le dice a Ananías, tenés que ir a la calle tal y tal, que va a venir Saulo. Imagínate el susto que tenía Ananías, ¿no? Capítulo 9 dice, entonces Ananías le dijo, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, en Damasco, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Bueno. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Bueno. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo. ¿Qué habrá dicho con esto que le impuso la mano? Tomá, Pablo, ¡pa! Tomá, y esta por lo que le hiciste a Esteban, y esta tomá. Y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido recobró las fuerzas y pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Tremendo. La otra parte de la escena, Ananías, ¿no? Ananías, un cierto discípulo, no tenía ni reconocimiento, ni fama, ni nada. No sé a qué habrá hecho, pero una sola cosa tenía que hacer, ir y poner las manos a Pablo y que reciba el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? ¿Y vos cuántas? No, yo solamente oré por Pablo y se... Tremendo, ¿no? ¿Cómo Dios... Ahora, tenía que ser él. ¿Por qué tenía que ser Ananías? Porque Ananías se dejó, ya estaba encandilado por el Señor, ya estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le diga. Si el Señor le decía, andá y hacé, está bien, Señor, pero mira que este es bravo, ¿eh? Y el Señor le dice, ¿qué? ¿Yo no sé quién es? Yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por mí. Tremendo. Tremendo como el Señor le dijo, este se la da de malo, ahora me va a ver a mí. Y se le presentó el Señor, tremendo. Ahora, qué tremendo como vemos una movilización espiritual. Porque acá Dios opera en la presencia de la persona y opera en un discípulo. O sea que Dios no actúa de una sola forma. Dios tiene varios planes que va cumpliendo al mismo tiempo. Dios quería que Pablo sea una persona que predique a todo el mundo y especialmente a los gentiles, a las otras naciones, a los que no venían del pueblo de Dios. Y Pablo no entendía nada de nada. Pablo nunca había ido a ningún otro lugar si no estaba en el pueblo de Israel. Pero ahora Dios viene y dice, yo voy a cambiar todas las cosas. Y eso hace Dios cuando nos cambia, cuando te cambia tu vida, te saca del eje, te saca de tu camino, te saca de tus objetivos. Y el Señor te encandila de tal manera que vos le decís, hacé conmigo lo que quieras. Hacé conmigo lo que quieras. Yo te voy a sacar de acá y te voy a poner en el lugar donde yo quiero ponerte y hacer... ¿no? Y uno le dice, Señor, como vos quieras, como vos
Vas a ir a hablar con las personas que yo quiera prepararte para que vos les hables del Señor. Tremendo. Así que fue Ananías ahí, y Ananías, como sin saber mucho, le dijo, hola, hermano Saulo. ¿Cómo sabía que era hermano? Porque se lo había dicho el Señor. ¿Qué hermano ni hermano? Y en el momento ese tremendo, cuando Dios te lleva a un encuentro, ¿no?, espiritual. Esta semana el Señor me permitió ir a hablar con un jefe y un subjefe de policía que se entregaron al Señor. Y estuvimos orando en la oficina del jefe y del subjefe de policía de la provincia de Santiago del Estero. Una bendición los hermanos, orando al Señor, pidiendo la bendición. Claro, ¿cómo Dios nos va a bendecir esa gente? Y el reino de Dios derramado, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede tocar a una persona y esa persona abrir a miles? ¡Wow! Y es la gracia del Señor, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a que el Señor te lleve a una misión peligrosa? Que el Señor te diga, andá y predicale al decano de tu facultad. Bueno, que andá vos, dale, andá vos. Andá y predicale a tal persona. Andá y orá por tal persona. Andá y orá por tu profesor, o andá a orar por tu compañero andá a pedirle a esa persona que... Y bueno, ahí estamos, en la misión del Señor, donde el Señor te mande. ¿Amén? ¿Estás lista? Mirá que hay que prepararse, ¿eh? La cuestión es que Ananías ora, yo no sé con cuánta fe habrá orado. Señor, tocalo. No sé con cuánta fe, pero la cuestión es que Ananías le soltó la palabra y de repente vio que se le caían como escamas de los ojos a Pablo. Yo digo, qué loco el Señor. ¿Qué eran esas escamas? ¿No? ¿Por qué tenía escamas en los ojos? ¿Qué era pescado? ¿Se había pescadizado? O sea, le había agarrado un espíritu de pescado, de pez. Espíritu de pez, fuera. ¿Viste esa época que oraban por todo? Espíritu de no sé cuánto, espíritu de pez, suelta esos ojos. Se le fueron y empezaron a caerle las escamas. Claro, las escamas es una tremenda, hablando del encandilamiento, una tremenda ejemplo o metáfora de aquellas cosas que no nos dejan ver. Aquellas cosas que no están, que no nos permiten ver. Yo identifiqué 4 escamas, 4 tipos de escamas que son muy peligrosas para poder ver la visión que Dios quiere que veamos. Porque lo que podemos ver es que una persona fue transformada, fue encandilada por Dios y inmediatamente se bautizó. Inmediatamente el Señor le dice, ¿por qué te detienes? Ponete las pilas. Como el Señor nos puede decir esta noche a alguno de nosotros. ¿Qué estás esperando? Ponete las pilas. Decirle al de al lado, ponete las pilas. Ponete las pilas. Alguno está tocando el Señor, guarda, ¡Toca, Padre! ¡Ahora! Y se levanta y se le empiezan a caer las escamas, ¿no? 4 escamas. La primera escama que yo creo, y me parece que es una escama que a veces nos detiene en la misión de Dios, es la escama del qué dirán. Tengo una misión de Dios, tengo un llamado de Dios, tengo algo de Dios, pero pienso, ¿y qué dirá la gente? ¿Y qué opinará este? ¿Qué opinará el otro? ¿No? Es como una tremenda escama que nos detiene muchas veces de ver todo lo que Dios quiere hacer. Porque esos encandilamientos que no nos dejan, tenemos que ser desencandilados de este mundo para ser encandilados por Dios. Tenemos que soltar ese pensamiento de, y bueno, tengo que buscar la aprobación de la gente, buscar que todos estén conformes, ¿no? Buscar miren, si uno quiere hacer una misión y buscar que todos estén conformes, va a ser muy difícil. A Pablo no le fue fácil, porque primero los de Damasco estaban muy felices, pero cuando fue a Jerusalén, dice, no le creo que se convirtió. Nos está haciendo el acting, pero no, viene...
Qué tremendo, ¿no? Porque los que estaban ahí vieron la gloria de Dios, vieron el testimonio y lo apoyaron. Pero los que estaban allá dicen, no, sacámelo, este no lo quiere. Y estuvo 14 años Pablo esperando que Dios use a Bernabé para llevarlo de vuelta a la misión. Y luego Dios lo empezó a usar. Y en su tiempo Dios hizo grandes cosas, pero la iglesia se perdió 14 años. 3 años estuvo formando, pero después estuvo otros 11 años más guardado en el freezer. Porque la iglesia no creía. Ahora, qué tremendo que uno puede detenerse por pensar o por buscar la aprobación de todo el mundo o querer agradar a todo el mundo. Y es un tremendo problema, la escama del qué dirán. No sé si tenés alguna escamita por ahí, esa que te dice, bueno, pero tiene que estar, pero todo, no ofender a nadie, que nadie se... Uno tiene que buscar la bendición de Dios. Y si Dios bendice, entonces avanzar. Amén. ¿Saben cuánta gente está ahí dando vuelta y vuelta? No, Dios me habló, pero estoy esperando que esto, que lo otro, que se alineen todos los planetas, que después venga el cometa Halley y pase, y que en ese momento venga la luz y una voz de un ángel me diga, ahora es el tiempo. Y bueno, y no se da. La segunda escama es la costumbre o la tradición, ¿no? La escama del siempre se hizo así. Tremendo. Hay una misión, hay cosas para hacer, hay un desafío tremendo para hacer, pero nunca lo vimos, nunca lo hicimos, nunca nos metimos en eso, entonces nadie lo hace, porque bueno, si nunca se hizo, ¿por qué lo vamos a hacer? Esta semana firmé un convenio de cooperación con el Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Tremendo lo que está pasando en nuestro país con venta de bebés, con venta de órganos, con trata de personas con fines de explotación sexual y fines de explotación laboral. Tremendo. Y la iglesia ni ora por eso. O algunos oran, uno que otro. Pero hay mucho por hacer, mucho por hacer. Hay mucha gente que está golpeada, derrumbada, con muchas necesidades. Hay muchas áreas donde la iglesia no se mete y te tiene que meter porque es llamado de Dios a ver el necesitado, el que está tirado al costado del camino. El buen samaritano fue y lo ayudó. Y así tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que ver donde nadie llega y llegar con una palabra de esperanza, de fe, de amor, de gracia, porque somos el pueblo de Dios. Tenemos que ver qué, y muchas veces, bueno, pero nunca se dice, y bueno, pero no, y bueno, pero siempre lo hicimos así, siempre lo hicimos así. Ese es el gran problema de nuestra misión. Si no nos atrevemos a hacer cosas que nadie hizo antes, nunca cambiará la historia. Nunca cambiará la historia porque siempre repetimos lo mismo y tenemos que meternos como hijos e hijas del Señor, valientes, como fue Ananías. Ananías fue un valiente. No sé cuántos irían a predicarle al jefe narco de la villa. Ayer leí el Chucky Chan, de ahí de la villa Las Antenas, de no sé dónde. Ah, mamita, hay que meterse ahí, ¿eh? Dice, anda a predicarle a Chucky Chan. Anda vos. Ah, vos tenés llamados, ¿sí? Vos. A mí me hacen al estofado si entro ahí. Pero Dios alguien le tiene que predicar, y esa persona entrega al Señor su vida y se cambia para la gloria de Dios. No hay chaquichán para el Señor, Dios tiene poder para cambiar las vidas, amén. No hay nadie que se resista a nuestro poderoso Dios. La tercera escama es la comodidad, la zona de confort. No es, y bueno, estoy tranquilo, nadie me molesta. Yo me imagino a Ananías estaría tranquilo ahí, pero la palabra te incomoda. Algunos van a ser incomodados en este tiempo, a hacer algo por alguien, a ver una persona, a ver un grupo no alcanzado, a ver un área de la sociedad que tiene que ser tocada por el amor de Dios. Quizás son los niños. Hay muchos niños que están sin padres, sin abuelos, sin familia. Hay mucha gente hay mucha necesidad en este mundo para encerrarnos y hacer de nuestra propia vida un mundo. Y el Señor llama a la iglesia a tener una misión.
Y eso es el llamado, es ser movilizados por Dios fuera de nuestra zona de confort. Y para eso es la iglesia, para incomodarnos. Si vos venís acá, te sentás y solo te hago nana, lindo, vos decís, ay, qué bien, qué bien. No, la palabra te tiene que incomodar. Amén. Te tiene que incomodar. Tenés que estar sintiendo carga cuando estés con alguien y decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a predicar? ¿Vas a orar por esa persona? ¿O vas a hacerte el distraído? Mira, la palabra te tiene que incomodar. Para eso venimos a la casa del Señor, para que la palabra nos transforme. Nos diga, ¿yo qué voy a hacer con la gracia de Dios que tengo en mi vida? Y hoy el Señor quiere quitar escamas, quitar estructuras, paradigmas, estructuras de pensamiento. No, yo soy muy joven, hay mucho prejuicio. No, yo soy muy joven para que Dios me use. Mentira, Dios no tiene edad para usar a nadie. No, yo soy muy grande para que Dios me use. No, mentira, yo soy muy grande, soy muy joven, soy muy gordo, muy flaco, muy alto, muy bajo. No hay límite para Dios. No hay límites para Dios. Una de las grandes escamas es cuando una persona se rodea de gente que no le dice las cosas, solamente le aplaude o le lisonja, le da lisonja. Qué bien que te queda, qué lindo que sos. Y todo, cualquier gente que no le dice eso lo saca y se reúne. Entonces nadie le dice la verdad. Es el caso del rey cuando estaba desnudo y nadie le decía. Todos le decían qué lindo que te queda el vestido y un niño le dijo, pero el rey está desnudo. Porque él decía que tenía un vestido con hilos de oro. Y el nene le dice, pero si usted está desnudo. Y así es un gran problema. Nuestras escamas no nos dejan ver cuando no tenemos gente franca a nuestro lado, gente sincera, gente que nos pueda decir las cosas. Tenemos escamas y no vemos la realidad. En realidad no la queremos ver. Y necesitamos como hijos, como hijas de Dios, que alguien nos diga las cosas, amén. Que alguien nos diga, podés hacer esto, tenés este gran potencial del Señor, tenés el Espíritu Santo. Imagínate que Ananías, en vez de orar por él, en vez de soltarle la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en vez de soltarle la palabra, le hubiera dicho, no. Mira, primero tenés que ir a estudiar la Biblia, primero te tenés que sacar todo eso, primero vamos a ver si realmente estás convertido. A ver, vení a la iglesia. Si no venís a la iglesia, entonces no estás convertido. Entonces no te vamos a dejar. Imagínate que le hubiera dicho toda esa manga de estructuras así para ponerle freno a lo que Dios quería hacer. Tremendo. Dios puede usar a personas que Él quiere. Dios puede usar a cualquiera de los que estamos acá o de los que nos está escuchando por este video, esta grabación, alguna persona que Dios toca su vida y le habla al Espíritu Santo, porque el que hace las cosas es Dios en nosotros. No nos equivoquemos, no fue Saulo, no fue Pablo, fue el Espíritu Santo de Dios que transformó su vida y lo llevó a cumplir una misión y transformó el mundo para la gloria de Dios. No es nuestra capacidad humana, justamente es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y quizás vos te sentís limitado, alguien te dijo no podés. Y tenés ese pensamiento, esa estructura, una escama que te dice vos no sos capacitado, vos no estás listo para hacerlo, vos no sos el más santo para hacer esta obra. Y hoy el Señor te dice, yo te elegí a vos para cumplir una misión en esta tierra. Yo te elegí a vos para que hagas mi voluntad en esta tierra, para que lleves mi palabra, para que bendigas este mundo. Vos sos mi instrumento, somos instrumentos para Dios. No soy yo el centro del universo, soy un instrumento, como si fuera una guitarra, una batería. Soy un instrumento donde Dios puede bendecir al mundo. Soy un instrumento en las manos del Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser instrumentos en las manos del Señor? ¿Cuántos quieren decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida? Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por elegir a algunos, por llamarnos a tu obra, por usarnos como instrumentos en este mundo. Señor, quizás alguno de nosotros, seguramente nosotros, todos nosotros, yo también tengo escamas que tengo que ser libre. La escama de la experiencia, de creerme que yo sé cómo se hacen las cosas.
es una tremenda escama para ver lo que Dios quiere hacer hoy. La escama de la apariencia. No, hay que aparentar algo. No. Dios hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere, porque Él es Dios soberano. El mismo que venía con las cartas así, con esas ínfulas de saberse que Él tenía el poder, cayó al piso delante del Todopoderoso. Y nos puede pasar a nosotros en este mundo que parece que no las sabemos todas. No, yo ya sé la iglesia, ya sé los pastores, ya sé el reino, ya sé la iglesia, ya sé los ministerios. No sabemos nada. Delante de Todopoderoso nos rendimos y decimos, Señor, la palabra Señor es Kyrios, amo. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Esa fue la palabra de ese hombre. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? ¿Alguien le puede decir al Todopoderoso, al soberano, al majestuoso creador del universo, al que es la luz? Él es la luz. El que creó la luz, Él es la luz. Por eso fue tan fuerte esa luz. Él es la luz. ¿Alguien le puede decir qué quieres? ¿Qué quieres de mí? En vez de pedirle siempre que hace esto, hace lo otro. No, decirle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Estamos en este mundo para un propósito. Cual sea que el Señor te ponga, pero que le podamos decir, ¿qué quieres de mí? Ser instrumentos en sus manos. Ser instrumentos para su gloria. No sé, no importa lo que hagas. Quizás ores por una sola persona en tu vida, como oró Ananías. Una sola persona. Fue y oró por él, nada más. Ni supo después qué pasó. O capaz que sí, imagínate, después se enteró de algunos años. ¿Viste aquel que oraste? Bueno, ahora está cambiando el mundo. Ah, bueno, mira qué bien. Yo solamente fui y oré por él. Porque la obra es de Dios. Es Dios el que hace la obra. No es nuestra obra, es la obra de Él, porque Él es el que hace la obra. Somos simples instrumentos. Instrumentos. Somos instrumentos para su gloria. No fue fácil la obra de Pablo, ¿eh? Fue perseguido. Él también fue azotado varias veces, fue encarcelado. Él también fue llevado preso, terminó en una cárcel en Roma. Después fue martirizado. No fue fácil, ¿eh? Pero valió la pena. Valió la pena. La iglesia no sería la misma si no hubiera habido un Pablo. No hubiéramos tenido el mismo impacto en el mundo si no hubiera habido un Pablo que dejó usarse por el Señor Todopoderoso. Dios cambió esa persona que el enemigo usaba para mal y lo cambió para bien. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos use como instrumentos en sus manos en esta tierra. Y en el día que Él quiera y cuando quiera y como quiera, que Él pueda usarnos. Que Él pueda usarnos, que pueda usarte donde estás. Que pueda usarte en tu casa, en tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo, en tu facultad. Que Dios te use como un instrumento en sus manos. Como un instrumento en sus manos. Decirle, Señor, encandilame. Encandilame, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos. Encandilame, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos. Oh, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a tus hijas y a tus hijos. Señor, que hoy haya muchos encandilados en esta noche, muchas encandiladas que te digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Muchos encandilados que le digan al Señor, Señor, contá conmigo, Señor, usame, Señor, así como vos quieras. ¿Qué quieres? Amo. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? No necesito que venga esa luz poderosa y me deje ciego. Yo no necesito que vengas y me tires al piso. Yo te digo hoy, Señor, con mi corazón, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Para qué me quieres en la vida?
¿Para qué me quieres en la vida? ¿Qué quieres de mi vida, Señor? Y quiero ser tu instrumento. Quiero llevar tu voluntad. Quiero cumplir la misión que vos tenés en mi vida. Quiero hacer lo que vos quieras. Vamos, iglesia, vamos, vamos.